Buenos días, hermanos. Es un gozo estar nuevamente este primer día de la semana con ustedes, adorando al Señor juntos y escuchar y adorar al Señor en esas preciosas letras de estos tres signos que hemos cantado en esta mañana. Pero vamos a continuar adorando al Señor en esta mañana, hermanos, recordando siempre el propósito principal de nosotros. Hoy, primer día de la semana, día del Señor, que es estar centrado en Dios, no estar centrado en nosotros. Y adorar al Señor en esta mañana lo hacemos de diferentes maneras. En primer lugar, por el llamado que hizo nuestro hermano Lee, llamado por qué debemos adorar al Señor, con qué corazón debemos hacerlo, cuál es el propósito de la adoración. También lo hicimos por medio de los signos, de cantar estos hermosos signos que nos revelan la grandeza del Evangelio en Cristo Jesús. Pero también esta mañana queremos hacerlo por medio de un tiempo de arrepentimiento, y que recordar el Evangelio en esta mañana. Recordemos, hermanos, que nuestra vida, y siempre lo digo, debe estar centrada en una vida de arrepentimiento y fe. No solamente nos arrepentimos y confiamos en Cristo cuando nacemos de nuevo, cuando hemos venido a Cristo, sino que nuestra vida debe continuar de esa misma manera. Y vamos a continuar viviendo de esa manera y en esta mañana arrepintiéndonos y aborreciendo nuestros pecados. Y vamos a adorar al Señor en esta mañana de esta manera. Vayamos al libro de los Hechos, vamos a continuar en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 1 al 11. Y del pecado que queremos arrepentirnos en esta mañana es el pecado de la mentira. Mentir a Dios, mentir a la iglesia. Y en esta mañana queremos aborrecer este pecado tan terrible y recordar el Evangelio y confiar en Jesucristo. Hechos capítulo 5, versículo 1 al 11. Hermano Alex, si nos puedes ayudar con la lectura, por favor. Dice la palabra de Dios. Hechos 5, 1 al 11. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo solo una parte, le puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que lo oyeron estas cosas. Amén. Gracias, hermanos. Hermanos, este relato está en el contexto del gran avivamiento que obró el Espíritu Santo por medio del sermón del apóstol Pedro. Sermón en el cual trajo graves consecuencias para Pedro: persecución, encarcelamiento, pero lo más importante, la conversión de más de 5,000 hombres, Hechos 4:4. Pero con este aumento sobrenatural del pueblo de Dios, también se manifestó el primer caso de disciplina en la iglesia del primer siglo. El contexto inmediato lo podemos encontrar al final del versículo 4. Vemos a una iglesia verdadera, en donde abundaba la gracia de Dios, no solo en sus líderes, sino que también en cada uno de los miembros de ellos. Porque lo que tenían, dice la palabra de Dios, lo compartían y lo repartían cada uno según su necesidad.
Pero en particular al final del capítulo 4 nos habla y nos menciona de un discípulo llamado Bernabé, un hombre de Dios, uno de los primeros misioneros. Él fue el primer compañero de Pablo. Y en el versículo 37 vemos que este discípulo hace una donación a la iglesia y que a causa de su generosidad posiblemente llegó a ser muy conocido en medio del pueblo. Así es como llegamos a esta historia. La iglesia está creciendo en número y en amor y generosidad. Y dice el texto que cierto hombre llamado Ananías y Zafira con su mujer vendieron una heredad. Y como hemos leído en el texto, vamos a resumirlo, este matrimonio tenían una heredad. Esa palabra posiblemente quiere decir un terreno, el cual ellos vendieron con el propósito de imitar a lo que estaba haciendo la iglesia. La iglesia estaba haciendo eso, Bernabé lo había hecho. Vienen estas personas y se confabulan, se ponen de acuerdo para vender una heredad, un acto muy bueno. El problema de estas personas de que se confabularon no solamente para dar esta ofrenda al Señor, a la iglesia, sino a mentirle a Dios, a mentir a la iglesia, porque ellos sustrajeron parte del dinero con que vendieron esta propiedad, pero ellos dijeron a Pedro de que ese era el total de la propiedad. Entonces, el problema de este caso, de este matrimonio, es muy profundo. Es muy profundo, hermanos, porque no había nada de malo en el hecho de que ellos se quedaran con alguna parte del precio. Ellos tenían todo el derecho de hacerlo. Era su propiedad. Ellos no tenían la obligación de venderla, ni tan siquiera de venderla, para darla a la iglesia. Pero el problema no fue el hecho que se quedaran con una parte de la propiedad. El hecho fue en que mintieron y ellos dijeron esto es el valor completo, cuando en realidad solo era una parte. Entonces, la verdad que ellos podían haberlo dado todo y se habían podido quedar con una parte sin ningún problema. La iglesia y el Señor igual hubiera estado agradecido con ellos si hubieran actuado de alguna de las dos formas. Pero el problema es que ellos decidieron quedarse con una parte y mentirle a Dios, mentir a la iglesia. Y Pedro lo lleva a ver la gran gravedad de su pecado y le dice a Ananías: ¿has pecado contra Dios? Ananías, no has pecado simplemente contra la iglesia, no has pecado simplemente contra mí, no has pecado simplemente contra el pueblo, sino que realmente has pecado contra Dios. Y en ese mismo momento, increíblemente, sobrenaturalmente, al oír a Ananías estas palabras, dice la palabra de Dios, que murió. Increíble. Dice el texto que vino un gran temor sobre todos los que lo habían oído. Hermanos, así como Dios da la vida, así tiene el derecho de quitarla. Recordemos que este es el universo de Él. Este es su creación. Nosotros somos sus criaturas. Estamos respirando el aire, su aire. Estamos usando su cuerpo. Estamos usando el cuerpo que Él nos dio, perdón. Así que Dios podía reclamar el cuerpo de Ananías en cualquier momento. Y no hay nadie que pudiera cuestionarle a Dios. Pero la historia no termina ahí. Dice el texto que pasadas 3 horas entró su mujer también frente a Pedro. Y Pedro le hace una pregunta que es una muestra de misericordia de Pedro hacia esta mujer. Y le dice: Zafira, ¿vendieron la propiedad en tanto? Y Zafira, manteniendo su postura, su pecado, dijo: en tanto lo vendimos también. Hermanos, ella tenía una gran oportunidad en ese momento de arrepentirse y de confesar su pecado y decir: Pedro, no es así, no la vendimos a ese precio. Ella tuvo la oportunidad de confesar su pecado y arrepentirse en ese momento, pero ella persistió en su pecado y no se arrepintió. Pedro no necesitaba preguntarle a ella, sino que simplemente acusarla. Pero Pedro sabía muy bien de las segundas oportunidades. Recordemos que él había pasado por una situación igual, por un pecado igual. Él había mentido contra Dios. Él había negado al Señor Jesucristo. Pero Pedro se arrepintió. Él se dio cuenta de su maldad y llegó arrepentido delante de los pies del Señor. Cosa muy probable hubiera esperado de Zafira. Pero no fue así. El pecado fue más grande en el corazón de Zafira, hermanos.
Y Pedro vuelve a mostrar la gravedad de su pecado, mostrándole que es a Dios a quien ella estaba mintiendo. No era simplemente a Pedro o a la iglesia. Y esto es bueno recalcarlo. Ella estaba pecando contra Dios. Y la misma forma en que sacaron a su esposo, así la sacaron a ella. Finaliza esta historia con esta gran aplicación a la iglesia de Jerusalén. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todo los que oyeron estas palabras. Posiblemente, hermanos, este matrimonio cayó en este pecado por buscar llamar la atención y verse igual o más espirituales que los demás. Posiblemente ellos querían hacer alarde de su generosidad. Estas personas podían engañar a la iglesia, a Pedro, a todo el pueblo, pero no podían engañar a Dios. Dios sabía lo que había en sus corazones y de la manera hipócrita en que ellos estaban actuando en ese momento. Solo para ser visto de los hombres, muy posiblemente. Nadie posiblemente podía saber lo que estaban tramando este matrimonio. Pero Dios no puede ser burlado, dice la palabra de Dios. Dios sí conocía el motivo correcto de esta pareja. Así que Dios, con este acto soberano, mantuvo la pureza de la iglesia a través de esta disciplina. Hermanos, este es un pecado tan grande y tan terrible que así como la iglesia del primer siglo pasó por él, la iglesia actual no está exenta de caer en él. Y es precisamente que debemos examinarnos y hacernos dos preguntas, pero con mucha seriedad en nuestra vida. ¿Cómo somos nosotros conocidos en medio del pueblo de Dios? ¿Cómo somos nosotros conocidos en medio del pueblo de Dios? ¿Como un mentiroso o una mentirosa? ¿Nuestras palabras son tomadas como serias y honestas o nadie les pone en cuenta tus palabras? Hermanos, mirémonos a nosotros mismos y recordemos que hemos realmente caído en este pecado muchas veces. Confesemos este pecado, hermanos. Hermanos, mirémonos a nosotros mismos y podamos observar que no estamos exentos de este gran pecado. Cuando nosotros, hermanos, por ejemplo, hemos dicho, Señor, te entrego todo mi corazón. Mentira. Señor, quiero darte toda mi vida. Mentira. ¿Cuántos aquí presentes prometimos el año pasado servir al Señor? Amar a la iglesia, tener comunión con ella, mejorar en nuestra vida espiritual y todo fue una mentira. Y posiblemente solo fue para alardear de nuestra espiritualidad y quedar bien con el pastor o con algunos hermanos. Si somos sinceros delante de Dios, que está aquí presente con nosotros, hemos caído muchas veces en este pecado, hermanos. Así que no nos creamos mejores que Ananías y Zafira. No somos mejores que ellos. Porque muchos de nosotros hemos dicho muchas cosas en la iglesia, que vamos a hacer esto y aquello, que vamos a disponer nuestra vida al servicio del Señor, y ha sido una mentira. Y al final, en la práctica, nos volvemos igual o peor que Ananías y Zafira. Hermanos, cuando nosotros pecamos contra Dios. Cuando mentimos contra Dios. No es contra la iglesia, no es contra el pastor, no es contra los hermanos. Es contra Dios que pecamos. Y recordemos que Dios es santo y justo, hermanos. Dice la palabra que ni tan siquiera puede ver el pecado en Habacuc. Hermanos, cuando mentimos o engañamos, estamos ofendiendo directamente a Dios. Y el hecho de que Dios interviniera severamente en esta situación nos muestra la severidad que es el pecado de la mentira y la hipocresía. No existen mentiras blancas, no existen mentiras pequeñas, piadosas, no existen. Alguien dijo, por una simple mentira, Dios mató a estas personas. No fue una simple mentira, fue un gran pecado delante de Dios. Muchas veces nosotros devaluamos el pecado y lo vemos a nuestra propia conveniencia y creemos que mentir es algo leve y nos gozamos y nos deleitamos en estar haciendo alarde y mintiendo a otras personas. Matrimonios. Quiero que recordemos también
que este hecho, que este matrimonio mintiera, fue los ingredientes de esta mentira añaden gravedad al asunto, porque ellos como matrimonio conspiraron en mentirle a Dios. Fue algo premeditado. Este matrimonio acordó en engañar a la iglesia, acordaron en tentar al Señor. Y el Señor dijo en Mateo 4:7, no tentarás al Señor tu Dios. En Efesios 4:25, un buen momento para recordar lo que vimos en la exposición con nuestro hermano Mark. Efesios 4:25 nos dice claramente cuál debe ser nuestra vida delante de Dios con respecto a este pecado. Por lo cual dice, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Hermanos, el ejemplo de Ananías y Zafira es un mal ejemplo. Ellos convinieron en pecar, se pusieron de acuerdo en tentar al Señor, para mentir, para ser hipócritas, para aparentar una supuesta espiritualidad que no tenían. Matrimonios aquí presentes, ¿por qué no hacemos lo contrario en esta mañana? ¿Por qué no convenimos con nuestras esposas en amar a nuestro Señor de verdad? ¿Por qué no nos reunimos como familia para amar a la iglesia y hablar verdad cada uno? ¿Por qué no tomamos una resolución en este nuevo año en convenir en ser matrimonios modelos en la iglesia, modelos delante del Señor para ser ayuda y ejemplo para otros? Estamos comenzando un nuevo año. Tomemos una resolución, matrimonio, en esta mañana, a no continuar siendo los mismos. Hermano y hermana, porque no se sientan y resuelven en este momento, en este día, hoy al llegar a su casa, dejar de ser mediocres, mentirosos, hipócritas, y están siguiendo en su pecado. Resuelvan no seguir en este pecado. No hay nada más precioso, hermanos, que una familia que adora al Señor y que sirve al Señor con honorabilidad, con verdad, con transparencia. Te ruego en esta mañana, en el nombre del Señor, dejar de ser aquel o aquella que son conocidos por mentirosos. No hay nada más hermoso, hermanos, que una familia cuya prioridad es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y la pregunta en esta mañana, hermano, es, ¿por qué no lo hacemos en esta mañana? ¿Por qué no dejamos hoy mismo este pecado y lo aborrecemos? Y hoy convenimos en nuestros propios corazones apartarnos de este grave pecado. Pecado el cual nos está llevando a la perdición realmente. Es un pecado que llevó a la muerte a esta pareja. Dios mató a 2 personas en la iglesia por este pecado. Y confiemos en el Señor Jesucristo. Este es el punto de este llamado al arrepentimiento. No es solamente que miremos nuestro pecado, hermanos, sino que también confiemos en Jesucristo, como dijo nuestro hermano Lee. En Él tenemos esperanza, en Él tenemos perdón de pecados, en Él tenemos la fuerza para continuar la vida cristiana, en Él tenemos la capacidad nosotros de aborrecer el pecado y seguir a Cristo con verdad. Pero es el mejor ejemplo. Pedro era el mejor ejemplo, hermanos, de la gracia de Dios. Pedro fue perdonado, así como nosotros podemos ser perdonados hoy en esta mañana. Pedro mostró misericordia con Zafira, así como Dios lo está mostrando con ustedes en esta mañana también, con nosotros. Y mostró gracia para que se arrepintiera. Pero ella lamentablemente amó más su pecado y abrazó y no quiso aborrecer su pecado. 2 personas, como les dije, murieron en ese momento en la iglesia de Jerusalén por ese pecado. Dios actuó, hermanos, en base a su carácter. Si queremos ver días buenos, dice 1 Pedro 3, refrenemos nuestra lengua. Dios nos va a disciplinar. Nosotros somos sus hijos, somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, Dios nos va a disciplinar. Pero aquí la palabra es, cuánto más a las personas que no siguen al Señor, que no son sus hijos en esta mañana. Querido amigo, si hay alguien aquí, hay cualquier persona en esta mañana que aún no conoce al Señor, en tu calidad de no hijo de Dios, el Señor también te va a juzgar algún día. Porque es necesario que todos los hombres se presenten delante de Dios para ser juzgados por sus pecados en el gran trono blanco. Y ese día va a ser terrible, porque serás
llegarás a un lugar de eterna perdición, en el infierno, un lago de fuego, si continúas en tu pecado. Dios ve tan grave el pecado que mató a 2 personas, miembros de una iglesia, en ese momento por mentir. ¿Cuánto te tocará a ti que has vivido aborreciendo a Jesucristo, que no sigues al Señor, que amas más tu vida que a Jesucristo? ¿Cuánto más te tocará sufrir en el infierno? Hoy es un buen día para arrepentirte y creer en el Señor Jesucristo. Hoy es un buen día para confiar en la obra de Cristo y decirle: Señor, he pecado contra ti. Ya no quiero seguir siendo el mismo de antes. Cámbiame, dame un nuevo corazón. Amigo, si tú vienes a Cristo hoy con humildad, no como Zafira, no como Ananías, hipócritamente, mintiendo, sino con honestidad, diciendo: Señor, no merezco tu gracia, no merezco el perdón de tus pecados. Él te va a perdonar. Él no rechaza a las personas que vienen a Él. Si tú crees en el Señor Jesucristo hoy mismo, amigo, serás salvo. Serás salvo. Ven a Cristo. No continúes en tu pecado. Iglesia, seamos hombres, mujeres, matrimonios que amamos a Cristo de una manera honesta y sincera. Oremos. Señor, queremos darte las gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Realmente ha sido un texto en el cual nos hemos confrontado de una manera terrible, Señor. Y hemos visto que hemos pecado, Señor, delante de ti. Que no son mentiras blancas, no son mentiras grises, no son mentiras piadosas. Son graves pecados, pecados que pueden llegar a la muerte, Señor. Señor, queremos pedirte perdón en esta mañana. Queremos aborrecer en nuestra vida el pecado de la mentira. Queremos no ser personas que engañamos, que alardeamos, que engañamos para alardear de nuestra espiritualidad. No queremos seguir este camino de Ananías y Zafira. Queremos ser hombres y mujeres honestos, que te aman y que te sirven de una manera real. A ti, pero también a tu iglesia, Señor. Ayúdanos en esta mañana, Señor, a confiar en ti, sabiendo que en ti tenemos perdón de pecados, Señor, y que nuestras súplicas y nuestros pecados han sido llevados en esa obra de Cristo, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir para ti con honestidad e integridad. Amén.